que solamente la adhesión podría ser un proceso como independiente, pero ya la agregación, activación y secreción son procesos que van de la mano y se producen como que al mismo tiempo. La activación plaquetaria, o más bien los activadores plaquetarios, van a ser sustancias que van a actuar en la membrana de la plaqueta porque van a tener receptores propios para esas sustancias que van a producir que la plaqueta se agregue, que la plaqueta secrete sustancias y que en definitiva se active. Esas sustancias son las que les presento a continuación: el ADP, la serotonina, la trombina, la adrenalina, y me falta colágeno, creo. Y el tromboxano que ustedes decían. Entonces, todas las sustancias activadoras plaquetarias son estas. El efecto no nos vamos a aprender porque el efecto en definitiva va a ser activación plaquetaria. El ADP tiene sus receptores, nos tenemos que aprender el receptor, P2Y1, P2Y2, el tromboxano tiene los suyos, y así. Del colágeno ya sabemos que los receptores son el 1A, 2A, el 4 y el 6, aquí nos faltaría ese. Y de la trombina son el par 1 y el par 4. La trombina va a ser una sustancia que, si es que leyeron el capítulo 40, va a estar en todas, absolutamente todas, las fases de la formación del coágulo. ¿Ya? Entonces, estos activadores plaquetarios van a hacer que la plaqueta se active, y la activación plaquetaria también va a ser un objeto de bloqueo si estamos pensando en enfermedades trombóticas. Entonces, por ejemplo, uno de los activadores es el ADP y su receptor es este y puede ser bloqueado por un fármaco. Este fármaco, que se llama clopidogrel, se da en qué tipo de enfermedades. ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿Se acuerdan que el tirofiban decíamos que se utiliza en el infarto del miocardio, en el evento agudo, para que no se sigan sumando los paquetes? El clopidogrel también en trombosis. Pero bueno, de aquí en adelante se van a acordar. Las plaquetas se relacionan con procesos trombóticos, pero de arteriales. Entonces, cuando se trata de una disfunción plaquetaria, yo debo pensar que se va a relacionar con proceso trombótico de arterial. Entonces, ejemplos de procesos trombóticos arteriales, ¿cuáles? Arteriosclerosis es el paso previo a una trombosis. Tromboflebitis es venoso. Émbolo es el fragmento de un coágulo, pero no es nada específico. Entonces, órganos en donde ustedes hayan escuchado que se produzca un taponamiento. Un accidente cerebrovascular. Exacto, un accidente cerebrovascular. Una enfermedad cerebrovascular se relaciona con un proceso arterial, por lo tanto, la disfunción en la que nosotros pensamos es en plaquetas, en donde habrá una arteriosclerosis previa. O sea, eso será el proceso previo a que se dé un evento cerebrovascular. Otro órgano que ustedes han escuchado en donde las arterias se tapan y te da una muerte del miocardio. Entonces, el infarto cardíaco, ¿no es cierto? Esos son ejemplos típicos de trombosis arteriales donde lo que quiero es evitar que se muera el músculo o que se muera el tejido cerebral, ¿no es cierto? Ahí que tendré que usar antagonistas plaquetarios, o sea, bloquear los receptores de ADP, el clopidogrel, y aspirina, ¿no es cierto? El ácido acetilsalicílico que por ahí me decían. ¿Y ese qué bloquea? ¿Qué leyeron? La ciclooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa. Ajá, lo mismo. Ciclooxigenasa. Lo mismo, pero por otro lado. Ajá. Entonces, miren lo compleja que es la plaqueta, con todos sus receptores. Entonces, fíjense, aquí está el ADP, aquí está la trombina, de las prostaglandinas, aquí está del tromboxano, aquí está de la serotonina, por acá está del factor de von Willebrand,
Aquí ahí tiene receptores también del fibrinógeno, los que ya conocemos ahorita del colágeno. Y en el interior, para que esas acciones que son iniciadas en la membrana, debe haber mediadores intracelulares, ¿no es cierto? Mediadores como la proteína G, que van a permitir transmisión de señales para que luego esa activación plaquetaria se haga interna, ¿no es cierto? Para que esa activación que se está iniciando en la membrana se vaya hacia el interior de la plaqueta y se libere el contenido granular y todo lo demás que tiene que ocurrir. Las vías de activación plaquetaria no son objetivo de que ustedes aprendan porque es algo como que supera los objetivos que necesitamos que ustedes aprendan. Pero sí hay que acordarse que esto no es exclusivo de la plaqueta, sino que son vías de activación universales para las células, que se utilizan en muchos sitios y que también son objetivos aprovechados por ciertos fármacos para bloquear acciones. Entonces, fosforilación de las proteínas en el interior que va a transmitir señales para que luego se active la plaqueta en este caso. Y lo que ustedes decían, la otra vía de activación, además de la proteína G, es la vía del fosfatidilinositol, que lo que va a hacer es transformar o hacer que los fosfolípidos de membrana, en este caso el ácido araquidónico, se desdoble y se transforme mediante esta vía de la ciclooxigenasa en tromboxano A2. Y el tromboxano va a liberar calcio y hacer que la plaqueta se active. ¿Ya? ¿En qué punto es donde bloquea la aspirina? Pues justo en ese en el de la ciclooxigenasa. Ajá. ¿Ya? El tromboxano, ¿qué es lo que hace? Disminuye el AMP cíclico y hace que se libere calcio del sistema tubular denso, y el calcio siempre va a ser activador de la coagulación, tanto en la parte de hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. ¿Ya? Esto es cierto que no me olvidé de decirles. A los otros chicos. Ya, entonces, la hemostasia primaria son una serie de pasos que lo que van a hacer es dar el escenario, proporcionar el escenario adecuado para que se dé la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, como habíamos dicho, tiene ventajas sobre la hemostasia primaria, que era ¿cuál? Que es más duradero. Si es que solo tengo hemostasia primaria, va a tratarse de un coágulo que va a deshacerse pronto. Por lo tanto, necesito que sea un proceso rápido gracias a la hemostasia primaria, pero duradero gracias a la secundaria. Entonces, para que se forme el coágulo de fibrina, necesito la hemostasia secundaria. Pero no se va a dar a menos que tenga los requisitos derivados de la hemostasia primaria. Los requisitos derivados de la hemostasia primaria son estos. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los desencadenantes de la hemostasia secundaria, son estos tres. Exposición de fosfolípidos polares, que ya sabemos cuáles son, los que del interior de la plaqueta salen a la membrana plasmática, a la parte plasmática. Dispersión de micropartículas plaquetarias y secreción de los contenidos alfa y delta. Entonces, la plaqueta cambia completamente de forma, libera todo su contenido, haciendo posible la hemostasia secundaria al exponer sus fosfolípidos polares, dispersar sus micropartículas y liberar los contenidos de sus gránulos. ¿Ya? Todo eso va a permitir que se desencadene la hemostasia secundaria y por lo tanto el coágulo rojo, el coágulo de fibra. ¿Qué podría pasar si es que falla la hemostasia primaria? Entonces decíamos que podría fallar a nivel de receptores, a nivel del factor de von Willebrand. Podríamos incluso usar fármacos que lleven a sangrados, ¿no es cierto? Si es que una persona de manera equivocada se toma en vez de una aspirina 10 aspirinas, o si además se toma anticoagulantes, clopidogrel, podríamos tener de manera iatrogénica una falla de hemostasia tanto primaria como secundaria, pero si es que falla la hemostasia primaria puede ser por también disminución de plaquetas, del número de plaquetas o de su funcionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué número de plaquetas habíamos dicho que es seguro?
Hasta Pero ¿con qué número de plaquetas podemos hacer una 50.000. 50.000.